Good morning, and welcome to this plenary section dedicated to the current situation in drug addiction and especially in opioid addiction. Unfortunately, Eva Montoya is not present, and we have a little bit more time for discussion. The situation, the current situation in Europe is not certainly the better in these 10 years of time. And I think that especially in Eastern Europe, the idea to treat drug addicts inside the psychiatric setting is not the leader line of researchers and of clinicians. Today we have a big expert in the situation in Europe. Y en el ámbito de los clínicos. Tenemos con nosotros un gran experto, estoy pensando al señor Gustel, que es el director ejecutivo de la Agencia de Drogas de la Unión Europea. Así que Recording in progress. To be with us, and the floor is yours. Alexis, le paso sin más dilación la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en Francia, así que voy a retomar mi idioma materno. Así que, en primer lugar, me gustaría felicitar a los oradores, felicitar a los organizadores por haber pensado en esta 17ª conferencia. Para mí este congreso es un faro que nos va marcando las distintas direcciones. Así que, bueno, hay que decirles, me estoy acordando de las primeras conferencias. Me estoy acordando de las primeras conferencias que tuvimos. Me acuerdo que hace muchos años eran los médicos los que tenían el dinero para ir desplazándose a Saint-Tropez. Bueno, luego tuvimos un momento un poco más delicado y ahora, bueno, tengo nuevamente la oportunidad de hablar con todos ustedes para hablar de la situación en Europa. La situación, tal y como lo ha dicho, cambia no solamente en la zona este de lo que eran los antiguos países del este. Estamos ante nuevos retos y uno de estos retos es que nunca hemos tenido tal abanico de sustancias o de productos disponibles en el mercado europeo. Por ejemplo, tuvimos más de 400 toneladas de cocaína que fueron incautadas en el territorio de la Unión Europea en el año 2023. Sé que ha habido... Perdón, tenemos un problema de sonido. Sí que se han detectado distintos cargamentos de cocaína y cada vez en mayor número de puertos. Así que, bueno, nos damos cuenta que las medidas adoptadas ya están teniendo un impacto en la situación europea. Así que, bueno, para hablar desde esta situación europea que está en continuo cambio, he tomado una versión, o he optado por una versión moderna de Sísifo, a quien volveré a hablar al final de mi presentación. Una de las características más esenciales es que el mercado es un mercado terriblemente resiliente. Es importante decirlo. Por lo menos en el caso de la Unión Europea. La locomotora del mercado no es la demanda, sino la oferta. Nos encontramos con muchísimos discursos en Europa, muchos discursos depresivos que están hablando de combatir a los depresivos, hablando de que, bueno, no habría ningún tipo de problema con el tráfico de drogas si no tuviéramos estos usuarios. Pero lo que
que tenemos es la oferta, una oferta con métodos comerciales muy agresivos. Y además es cierto que nunca hemos tenido tal cantidad de sustancias producidas en la Unión Europea. Tengo que decirles que somos los primeros productores de éxtasis, los primeros importadores. Hemos comprobado un aumento del número de laboratorios ilícitos en el territorio de la Unión, tanto en cuanto a la producción de metanfetamina, de anfetamina, y estos laboratorios tienen una capacidad de producción que podríamos considerar industrial. Hay una correlación entre algunos de estos grandes laboratorios ilícitos y las actividades de algunos cárteles mexicanos. El comercio entre países ya no afecta única y exclusivamente a drogas o a sustancias, también afecta a todo lo que son los precursores, los equipamientos de laboratorio y al final las plataformas en línea también están ahí, también intervienen de una manera un tanto sorprendente con relación a lo que nosotros nos planteábamos, pero el SoftNet, es decir, las aplicaciones y todos los programas de mensajes y el teléfono, que sigue siendo otra herramienta. Tenemos vendedores, revendedores con listas de clientes y cuando estos clientes se van o van a la cárcel, se les encarcela o cambian, están vendiendo esta lista de clientes. Todos los que consumen pueden pedirlo por teléfono y en los 10, 15 minutos tienen el producto pedido ante su puerta. Es una dinámica muy, muy presente y por eso hoy he utilizado el término sustancia en la medida en que no siempre nos referimos a drogas, no son siempre las drogas las que se ven afectadas. También tenemos otro problema que surgió hace 7 o 8 años y que está cambiando completamente la dinámica del mercado y que que ya ha tenido y va a tener impacto en las políticas en Europa. Hasta hace aproximadamente años, cuando hablábamos de violencia asociada a la droga, y de hecho la Comisión Europea estaba preparando una estrategia en la que intervinimos como organismo científico, siempre nos referíamos a América Central. Ahora mismo es una realidad que ya impregna a toda Europa y como estamos en Francia, creo que no tengo por qué citar los últimos cambios que se han producido en Francia y que en realidad nos llevan a comportamientos que siguen siendo comportamientos inexplicables y que tenemos que investigar. Sobre todo esta ultraviolencia que afecta, que interviene o que es realizada por jóvenes adolescentes, jóvenes adultos. En la prensa hemos visto mucho lo que ha pasado en Marsella, pero evidentemente no es una realidad propia a Francia o a Marsella, es una realidad europea. Y esto evidentemente tendrá un impacto fuerte en los próximos años. Así que creo que uno de los grandes peligros en políticas es el de aceptar el que entremos en una falsa dicotomía. Por un lado, un discurso que insiste sobre todo en lo que es la reducción de los riesgos, sin centrarse en tratamientos o en otras líneas, y frente a esto, y como un espejo, un enfoque más centrado en una lucha contra los usuarios con medidas que solamente aumentarían la vulnerabilidad social tal y como se ha propuesto ya en algunos países. En algunos países se ha hablado de quitar todo lo que son las ayudas a los padres cuando había un hijo en esa familia implicada en un acto delictivo. De todas maneras, hay un cambio. Otro de los cambios en Europa, y vimos hace los primeros siglos, hace 15 años, es lo que llamábamos el mercado europeo de estimulantes. Personas que consumían estimulantes, estas personas optaban por productos de preferencia o productos
más conocidos en la parte atlántica. Bueno, todo dependía un poco también de la disponibilidad. Toda la parte atlántica y Italia optaban por cocaína porque había mucha cocaína. Bélgica y Holanda era éxtasis. Las zonas nortes de Europa optaban más por anfetaminas. Chequia y Eslovaquia, por razones históricas, era la peritina, es una metanfetamina. Pero las cosas han cambiado y han cambiado mucho. Y lo que vemos hoy en día es que tenemos 419 toneladas incautadas de cocaína incautadas en el año 2023. También el último informe habla de estimaciones con relación al periodo de latencia. Parece como que hay un periodo de latencia de 12, 13 años entre lo que puede ser el comienzo de consumo de cocaína y la primera petición de ayuda. Y también tenemos los precursores utilizados para generar los estimulantes en la Unión Europea han pasado de 54 toneladas incautadas a 168 en el año 2023 y 54 en el año 2023, 170, 168 en el año 2024. Y en el año 2024 se incautaron 13 toneladas de catinol de síntesis y el grupo son nuevas sustancias psicoactivas, es un público que continúa aumentando su consumo. Además, también tenemos que decir que observamos, y es lógico, un aumento de producción. Vemos también que hay cada vez más daños para el medio ambiente, pero también observamos que la producción de éxtasis y de metanfetamina está en aumento, aunque en el caso de la metanfetamina no observamos un aumento general del consumo. Parece que en cuanto a de la metanfetamina, parece que la producción está más destinada a la exportación. De hecho, había un artículo de una incautación que se hizo en Siria, 12 toneladas, si recuerdo bien, pero bueno, parece como que hay bolsas de consumo en Cataluña, parece que ya había un mercado para el consumo de metanfetamina, es decir, personas que utilizan el Clemses. Este mercado local se ve limitado y parece que está yendo mucho más allá de lo que es el colectivo que practica el Clemses. Por eso hay que adaptar la prevención, pero también las respuestas. Es- Esto es una diapositiva para establecer la correlación con una obra que me ha inspirado mucho. Es una obra de hace mucho tiempo y bueno, teníamos en la primera obra el culto del éxito, el individuo, y como ayer durante la cena pudimos tratar el tema, yo creo que ahora mismo estamos en una especie de promoción abusiva de lo que yo llamaría el individuo aumentado, en la medida en que hay un flujo de oferta de productos, de sustancias, de consumo de todo tipo y que al mismo tiempo el individuo se encuentra cada vez más aislado en la sociedad, lo que quiere decir que estamos perdiendo este tejido social que hasta ahora soportaba y sostenía a los ciudadanos. Y recuperando las ideas de un colega que ha trabajado mucho en lo que es la deriva entre prevención, cada vez si no tenemos en cuenta, cada vez corremos el riesgo de hablar de prevención como un tema individual, dejando de lado lo que es la dimensión social. Los opioides, evidentemente, es el gran tema de conversación, sobre todo debido a la epidemia en Estados Unidos ligado al consumo de fentanilo. En el caso de la Unión Europea, estamos hablando de otro
tipo de consumos. Como el último mandato que nos ha lanzado la Unión Europea es de ser, no solamente de ser observatorio, sino también de proponer una serie de respuestas. Pero tengo que decir que de los 27 Estados miembros, solamente 15 han adoptado todo lo que es la reglamentación, además de la línea en cuanto a la naloxona. Y es lo que hará en el Parlamento Europeo dentro de las 3 semanas. Y será mi último discurso, habida cuenta de que mi mandato concluye a finales de diciembre. Volveré a este llamamiento para que se adopten medidas y se pueda anticipar, porque me parece evidente que si algunos consideran que hay que esperar a que haya una epidemia ligada al consumo de opioides para tomar medidas, será demasiado tarde. Y una gran diferencia entre la Unión Europea y otras regiones en el mundo es que hasta este momento hemos tenido un enfoque equilibrado en lo que son las políticas de drogas, pero nada es perfecto, quedan mucho por hacer. Y si nos comparamos con otras zonas en el mundo, no hay nada comparable. Esto no quiere decir que estemos protegidos de los futuros riesgos. Además, en Europa también hemos pagado todas esas pérdidas, todas esas muertes. Cuando creamos los programas de reducción de riesgos, cuando fundamos esta línea en Bélgica, recuerdo perfectamente las personas que murieron de SIDA, de sobredosis, las morbilidades asociadas. Es algo que con el tiempo hemos ido olvidando. Para mí lo más importante y lo más preocupante es que es urgente que saquemos, que analicemos y que veamos lo que hemos ido realizando en estos últimos años, lo que nos preparará para el futuro, para lo que son los retos de futuro. Hay muchos que nos vienen de los productos de del cannabis. Perdón, tenemos una hemos pasado a 23% en resina y en el caso de la hierba, pero vemos lo que se les llama los líquidos que para el que se toman en el caso del vaping y que tienen una concentración muy alta de THC. Hay una dificultad para conseguir un seguimiento y entender lo que está circulando. También hay un cambios y de hecho dentro de nuestros cometidos tenemos también no solamente que aportar informes, sino también seguir lo que son las nuevas iniciativas y sobre todo en cuanto a lo que es el consumo de productos derivados del cannabis. Y para eso necesitamos, evidentemente, un, unos productos que llamamos semisintéticos. Y esto es porque se producen a partir del CBD. El CBD tiene un origen vegetal, natural, pero que se transforma en productos semisintéticos. El primero fue el THC, ahora tenemos más de 20 moléculas que se han ido descubriendo a través de los sistemas de alertas. Y si al final del mes de diciembre, al finales del mes, descubrimos que desde el año 97, 1000 sustancias psicoactivas nuevas que hasta ese momento no conocíamos y las encontramos en en el mercado. Y el último estudio dentro del mundo escolar es que la gente sigue inhalando, sigue fumando estos productos que se inhalan. Y ahí los estudios, no tenemos estudios suficientes, pero bueno, los que tenemos nos han demostrado que empezar con este consumo de este cigarrillo electrónico podía inducir el paso a otros productos, al cigarrillo y a otros productos asociados. Ayer, dentro de la agencia, no es el observatorio, sino que ya publicamos
publicamos el nuevo informe para lo que es población escolar. No voy a presentar este informe, es un informe muy consecuente, pero es un informe muy interesante porque nos muestra la evolución, una evolución positiva en el caso de los jóvenes con relación al alcohol y al tabaco y en menor medida del cannabis. El informe es interesante, pero lo más interesante son las preguntas que tendríamos que plantearnos, puesto que estamos viendo a través de la epidemiología de aguas residuales, vemos que hay un aumento en los consumos. Así que para mí un tema es conocer dónde se encuentran todos estos consumidores. Y igual me gustaría compartir con todos ustedes una experiencia que se presentó en la conferencia en Gante Coels. Hay un estudio que se ha hecho en la zona flamenca abonada por el gobierno flamenco. El programa es totalmente neerlandés y estábamos hablando de un programa que tiene un proyecto piloto que pasa por un influencer para ver cómo trasladar un vídeo, cómo poder encontrarnos con aquellas personas que visionaron este vídeo. Y podemos extraer dos lecciones. Los usuarios, todos pidieron por qué este vídeo solamente estaba en holandés. Así que, bueno, además de todo, son países que están muy cercanos, con lo cual les parecía que este producto, este programa tenía que haber estado en inglés. Y la segunda pregunta que me pareció muy interesante es que preguntaron por qué han querido hablar de cocaína, puesto que nos han dicho que los estudios no consumimos cocaína, consumimos otras sustancias. Así que al final el programa se ha mostrado útil, nos ha permitido abrir un debate. A partir del momento en que el influencer habló de sus propios conductas, era una persona que era adicta al trabajo. El hecho de que fuera capaz de hablar de que no podía controlar esta adicción hizo que los demás dentro del chat pudieran hablar de sus dificultades. Este espacio se ha convertido en un espacio de diálogo. Todo esto para decir que entre las estadísticas que podemos tener a nivel europeo, a nivel nacional, bueno, al final necesitamos de un diagnóstico más a escala local y para ello veo que hay un método que me parece bueno y que durante muchos años descartamos y que es una investigación a partir de una investigación participativa. Pero para esto necesitamos entender las sustancias, entender el uso de las sustancias sin pedir a los usuarios o sin hacer un diagnóstico local de todos los agentes. Si no lo hacemos así, en cuanto a la sustancia, corremos el riesgo de dejar de lado algún tipo de las sustancias que sí que son consumidas. Así que, bueno, hay muchos aspectos débiles, pero no voy a hacer una lista porque hay mucho más que todo esto. Y es cierto que los medios de comunicación lo que hacen es publican todo lo que hay más negativo y hacen que no nos demos cuenta de lo que hay positivo. Tenemos recursos. Uno de los primeros problemas que tenemos en el mundo, e invito a las personas en Europa a no mirar excesivamente a Estados Unidos, porque al final es el árbol que nos esconde la realidad, la polarización del discurso, la falta de respeto, la descredibilización del conocimiento científico. Bueno, pues estamos tan mal como cualquier otra región en el mundo. Así que nuestra intervención se trata de insistir en nuestras intervenciones y corremos el riesgo de que esto se convierta en un problema debido al desarrollo de la violencia asociada al mercado de las drogas en Europa. Hay un riesgo de que volvamos a prácticas mucho más represivas. Tenemos países que ya no quieren oír hablar de reducción de riesgos. Tenemos
países y políticos que hablan de hacer declarar la guerra a los drogadictos y a la droga, cuando nosotros en la Unión Europea todo estaba fundamentado en los derechos de humanos, en valores fundamentales que forman parte del Tratado de la Unión Europea y que se aplican tanto para aquellos que consuman como para los que no. Otro problema que todos ustedes conocen casi mejor que yo es el estudio SPAD que publicamos ayer, insiste en sus recomendaciones, es que tenemos un problema de salud mental, en particular en los más jóvenes, ya antes del COVID y que se vio acentuado con la pandemia. Y luego tenemos el impacto de la guerra en Ucrania y sobre todo en los países vecinos y es la sensación de inseguridad que todos los europeos tenemos. La situación en Gaza, que evidentemente va a tener consecuencias en todos aquellos países que tienen no solo poblaciones judías, pero también musulmanas, poblaciones si no, que pueden generar nuevos problemas, como un doble discurso que nosotros en ocasiones tenemos con socios de fuera de la Unión Europea. Sé que hay riesgos, hay peligros y todo esto tiene un impacto en la salud mental de la población, pero sobre todo de los jóvenes. Así que la consecuencia y lo que aparece en el estudio publicado ayer es que hay un movimiento, si hay una mejora de la situación, por ejemplo, en cuanto al tabaco, consumo de alcohol, consumo de cannabis, en cambio hay otros comportamientos adictivos que que están cogiendo, que están aumentando, perdón. Llego a la última imagen. Todo esto lo verán cuando pase mi presentación. Creo, 2 puntos. Creo que lo más importante es trabajar con enfoques y políticas holísticas y no hostiles. Y voy a volver a Sísifo porque estoy llegando al final de mi mandato. Participé en la creación de la agencia hace 30 años y en el momento de abandonar mis funciones me gustaría rendir homenaje a todos los profesionales, a todos ustedes, porque son ustedes los sísifos de los tiempos modernos. Y vuelvo a Camus, en Sísifo cuando dijo, dejo a Sísifo abajo de la montaña, siempre con su fardo. La lucha hacia las cumbres llena el corazón de un hombre. Hay que imaginar a este Sísifo feliz. Hay que pensar en todos ustedes, en nuestros clientes, como personas felices, porque la mayor parte de las veces ustedes son la última protección. Siempre tendrán se van a encontrar con personas que en ocasiones no son tan siquiera conscientes de los que les queda a la humanidad. Son ustedes la primera puerta de acceso. Siempre están ahí y es verdad que muchas veces ni lo cuentan. Y para mí, después de 40 años de carrera profesional, me gustaría rendirles un homenaje y animarles a que sigan hacia adelante. Muchísimas gracias. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais coanimer. Muchas gracias por esta presentación. Voy a coanimar esta sesión. Vamos a seguir con la segunda presentación. Vamos a coger las preguntas después, lo que nos va a permitir optimizar también el tiempo ante la pausa. Vamos a coger al profesor Gavin Bacht de Indianapolis, que es profesor a la Universidad de Minnesota y que se ocupa de la división de las adicciones y salud pública quizás. Y por lo tanto, para mejorar el depistaje y nos va a presentar un ensayo randomizado. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí hoy.
y sé que es una lástima que Iván Montoya no haya podido venir. Quisiera agradecer a los a todos los So my thoughts are with Yvonne. I'm going to be changing the pace today and talking about voy a how to increase hablar hoy the uptake of de addiction cómo treatment within general medical settings, recognizing that at least in cómo the United States and se in many puede, parts of the world, cómo se ha there will never avanzado be en el enough tratamiento addiction de los specialists trastornos to handle por the scope of the por problem. consumo de So I will be opioides en highlighting Estados Unidos y en todo el results mundo. Nunca ha habido from the suficientes NIDA-funded especialistas para study tratar la where we magnitud de attempted to este tema. use Voy a hablar an ahora de un electronic estudio health realizado record clinical en decision el support que tool to support utilizamos primary care un sistema de ayuda a la toma de providers in decisiones addressing clínicas opioid use incluido en la disorder. historia clínica electrónica para Doing this mejorar took a la large detección, el team. diagnóstico y I want to tratamiento de recognize los a very trastornos large team de working este on this tipo. and the NIDA Clinical Ha Trials participado un Network. gran I equipo have y quiero no agradecer el financial gran trabajo disclosures other realizado than por my grants la red from NIDL. NIDA to report for this. For No many hay, years no hay in the United States, we've incompatibilidades been ni trying to have durante more muchos general años physicians prescribe intentamos medications for opioid use disorder. But progress has que been más challenging. médicos generalistas pudieran prescribir And it's tratamientos not even a lack of knowledge. opioides. What No many es un providers, doctors, no es nurses, por health falta de administrators are telling conocimientos, us is that their health system has too many barriers simplemente in the way of them la being able to administración prescribe es el sistema que medications. tiene They demasiadas don't have enough time, barreras y they esto don't have impide enough muchas support veces in prescribir este terms of tipo de staff medicamentos. or No tienen workflow. suficiente tiempo, no tienen suficientes ayudas, So no we tienen wondered if there suficiente could be an personal electronic respecto a solution sus to flujos de helping trabajo. these Por tanto, clinics. nos preguntamos si se But podría more hacer than just algo con translating a una herramienta guideline electrónica que into pudiera a ayudar, smartphone app, más que it mandar una still recomendación, requires a una guía sobre doctor una to go back aplicación and en forth between teléfonos the app and inteligentes the electronic health que record and the pide, patient. que exige We wanted to que have haya something detrás that un could be médico. integrated into the Entonces, electronic health record para that esta would solución be electrónica, adaptive pensamos to the que lo individual bueno patient. sería In other poder words, that integrarlo en could las directrices que se pudieran adaptar a cada paciente. Lo sentimos, pero hay pequeños cortes del sonido y no nos llega a la cabeza. Se trataría de dar las recomendaciones específicas de estos pacientes, más que recomendaciones generales que no podrían aplicarse a todos los individuos porque no se haría de forma especializada. Para ello, hemos creado un algoritmo clínico que consta de 25 páginas que muestra, aquí les mostramos una de estas páginas. Puede ser difícil, complejo de hacerlo, de mostrarlo en una imagen. A la derecha vemos el árbol de decisiones hecho a través de a la derecha. Esto, por ejemplo, la dirección de atravesar un cruce en unas calles. Lo sentimos, ha habido otro corte de sonido. Queríamos darles dar estos elementos a los profesionales de asistencia primaria. Este instrumento, este sistema de ayuda a la toma de decisiones clínicas llamado EPIC tiene por objetivo ayudar a realizar los diagnósticos y a detectar estos trastornos relacionados a la toma de opiáceos. Se puede entrar directamente en el instrumento, se elige el medicamento en cuestión, se elige si es buprenorfina o llegar hasta la metadona. Aquí ven que hay una tecla, un botón verde. Aquí hemos tenido otro corte de sonido, lo sentimos. Y se puede clicar en cualquiera de los botones
manage this patient's opioid use disorder. As I said, it's Y individualized el to médico patients. So there's generalista some writing here no, about no. the patient they're seeing. For example, this one, the patient Aquí vemos has información signs of relativa al depression, paciente. Por and ejemplo, so este the paciente provider will need to take presenta that into account signos de when they're addressing depresión their opioid use y habrá que disorder. tenerlo en cuenta. Under another tab, Cuando when it has se le recete options to el select medicamento medications, you'll see, for por consumo de example, opioides. the Hay electronic otras health opciones record para elegir los indicated medicamentos. Ven, por or ejemplo, knew that this también patient had severe liver disease. And so it automatically distintas preguntas, eliminated si este options of paciente tiene alguna naltrexone enfermedad for those grave. patients. And this healthcare system chose, in cases of severe liver Este disease, they sistema wanted the addiction managed by its specialist, not by muestra dentro primary care. del marco de esta enfermedad grave The radio buttons on que the left allow no the se doctor pueden to click sustituir on them if new la information is asistencia de un obtained. médico, pero Maybe puede they didn't know the ayudar patient had y had puede liver disease. incorporar nuevas informaciones Then que click on quizá no se sabía. Por and ejemplo, que el paciente the types of presenta decisions una they would enfermedad make grave. would be curated Entonces, a la hora de based tomar on decisiones, se the tiene que tener en characteristics they cuenta selected for the patient. todo esto This was a en clinic función that de las had características options de to cada start paciente. buprenorphine in the clinic or send the patient Existe la home. opción And también there were de interrumpir la printouts or buprenorfina, algorithms to help the doctor do cuando either one. siempre So todo this esto a gives you a partir sense de of what the algoritmos tool o de looks like. impresos que We put it to trial. We da did a una randomized visión. trial Pues of con esto han visto 92 un poco primary care han tenido una clinics idea across general 3 different de healthcare esta herramienta. systems Se ha realizado spanning un about estudio 5 states within the aleatorizado United States. en 93 Half of centros the de clinics, atención primaria en 3 the sistemas doctors de had salud. access to this tool, Cerca de la and mitad de half of los the clinics, the tool was running in the centros y de sus background, médicos han tenido but the acceso a doctor could never see este it. instrumento, And by having it run in the esta background, we herramienta. knew every patient they Muchas saw veces and every ha servido decision they made, a that we tomar knew if they were decisiones, porque diagnosing los an médicos opioid muchas veces disorder. We no knew if they were veían a running los naloxone, pacientes. we Conocíamos knew exactamente todas las if they were decisiones que se habían referring, tomado, but they had no access por to a tool ejemplo, to help them do que those things. habían encargado el medicamento. The Por aims tanto, of this es study útil, had resulta multiple francamente primary aims. útil. We El wanted objetivo de to este see if estudio access to the tool would es increase clinics' es ability to evaluar en qué diagnose medida, opioid use disorder within en 30 comparación con los days of pacientes de the centros de initial atención visit, habitual, whether los it would pacientes de increase los prescriptions centros for de este naloxone, tratamiento increase para los medications opiáceos eran más for opioid use propensos disorder either a directly tener in una primary serie care or through referral. And de, the de- 9% de tener days pues un covered by diagnóstico más medication in preciso, the una 90 days following prescripción the first en clinic los visit. siguientes There días, were una also some mixed prescripción method approaches. y derivación para tratamiento en los días There siguientes. were Todo esto 10,000 dentro patients del who were marco de considered estos tratamientos. high risk for opioid use disorder Muchos during the pacientes course of the study. considerados de alto Evenly riesgo split between de, control clinics and the intervention de clinics. presentar trastornos por You can see consumo de the opioides. characteristics about half Aquí ven la female, muestra del estudio. slightly older in age, which is representative of primary care in the United Las States. mujeres están un poco más mostly mayores y white, representan un porcentaje un and poco más elevado. not primarily Las on public personas assistance for their blancas medical care. There were a number of comorbid disorders también in terms se of observó anxiety, depression, bipolar, em, and a number of people who comorbilidades, had diagnosis por of their ejemplo, opioid use depresión, trastorno disorder. Only 2% bipolar, had a personas recent opioid diagnosticadas overdose. sobre So estos this is a large trastornos sample size. y algunos de ellos habían So what were the sufrido una results of letting sobredosis de doctors opioides en los have días access to this recientes. tool Aquí ven los for anywhere from resultados. 6 em, to 12 months of El time hecho de que in los seeing patients. médicos tengan So acceso a esta unfortunately, the tool did not herramienta es muy increase útil. the diagnosis of opioid use Por disorder, but desgracia, it did increase esta significantly herramienta where no ha permitido naloxone aumentar los rescue diagnósticos hasta kits, ahora, pero and it sí increased que ha either the aumentado initiation of medication for opioid use los disorder or kits de referral for rescate initiation. So two important and significant findings. y But se there was han no derivado difference between the pacientes intervention and para control iniciar el clinics tratamiento. No se han observado about the diferencias percentage entre of days el covered by grupo medication over the 90 days following the initial visit.
entre los grupos durante estos 90 días de tratamientos. Los resultados han sido significativos. Las cifras, bueno, quizá han sido un poco, quizá no han sido como se esperaban. 11% del grupo de intervención, y al cabo de 30 días las cifras habían aumentado más en relación con los valores iniciales. Los resultados se pueden considerar modestos, porque la mayor parte de personas no han recibido el tratamiento. Se ha mejorado, pero no como se hubiera deseado. También algunos grupos y subgrupos han presentado mejoras. Un pequeño porcentaje de personas de raza negra tuvieron más posibilidades de recibir estos tratamientos de los identificados por ejemplo, que los nativos americanos. Se hizo esta comparación entre pacientes nativos americanos, pacientes blancos, pacientes nativos americanos frente a pacientes blancos. Tuvieron más probabilidades de recibir tratamiento. También pudimos identificarlo. Los que tenían alto riesgo tenían más peligro, y quizá este instrumento no era tan necesario, pero los demás sí que se beneficiaron. El impacto sobre el coste total de la atención primaria en Estados Unidos aumenta todos los años. Es una cuestión de ver hasta qué punto puede aumentar menos en los centros de intervención, en estos centros de atención primaria. Los gastos por paciente eran de $1,000 menos que lo que había habido. Si hay más de 5.000 pacientes, pues representará cerca de 5 o 6 millones al año, por lo tanto representa un ahorro importante. Como conclusiones podremos decir que este estudio aleatorizado por conglomerados con casi 11.000 pacientes en 92 centros de atención primaria entre sistemas de salud y mejoró las tasas de pedido de naloxona en un plazo de 30 y 90 días. Y hablamos pues de implantar esta herramienta de ayuda. Esta herramienta parece que ha ayudado, pero se ha utilizado poco. Por tanto, hay que animar a los profesionales sanitarios a utilizarlos. La inteligencia artificial también puede servir para mejorar la toma de decisiones clínicas y, por tanto, las herramientas disponibles para estas personas afectadas por estos trastornos pues pueden beneficiarse mucho de estos instrumentos. Muchas gracias, estaré encantado de responder a sus preguntas o ahora o al final de la sesión. Muchas gracias. Merci beaucoup pour cette deuxième présentation, très complémentaire de la première. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Sinon, nous en avons plusieurs à notre niveau. Aprovecho rápidamente, veamos, es una Vemos que herramienta es un que instrumento puede que puede ayudar ayudar y que es muy y vemos importante que porque vemos que la formación inicial para los profesionales de la salud es insuficiente, no permite ver cuáles son todas las problemáticas de adicciones y de opioides concretamente y tratarlos. Por tanto, es sorprendente que con un instrumento de ayuda no se haya implantado tanto como se esperaba. La pregunta es, quizá es la forma como la aplicación funciona o la caracterización de la problemática o a qué nivel se ha podido identificar que se podían mejorar las cosas, se podían optimizar las cosas para el inicio de la atención de los trastornos por opioides, porque vemos a veces que los médicos que lo solicitan tienen dificultad a caracterizarlo y es ahí donde quizás habría que optimizar y también una vez se aplica el tratamiento y adaptarlo. Por tanto, hay varias etapas graduadas. Por tanto, a su nivel, ¿qué han podido identificar que se podría mejorar con la aplicación?
Espero que he podido entender todo lo que ha dicho. Puedo repetirlo si lo necesita, ¿eh? No, voy a intentar responder. Lo que no he podido distinguir por una cuestión no he podido decir por una cuestión de tiempo, es que nosotros como médicos vemos muchos pacientes y si eres un médico generalista, ves a muchos pacientes que no tienen problemas con los opioides y es difícil preguntar a cada paciente si tiene problemas de consumo de opioides. Por tanto, esta herramienta es una calculadora de riesgos y identifica potencialmente los pacientes de riesgo. Existe un valor predictivo positivo de 10%, lo que es coherente respecto a otras herramientas de detección para el cáncer de mama, se hacen mamografías o pruebas de inmunidad para el cáncer de colon. Por tanto, 10% de predicción positiva. Esta herramienta puede lo que hará es detectar a los pacientes identificados como pacientes de riesgo por sus trastornos por consumo de opioides. Esto da información a los pacientes, a los médicos. Estos médicos generalistas no están obligados a utilizar estas herramientas y cuando hicimos entrevistas a estos médicos sobre las herramientas disponibles, al final dijeron que estaban muy ocupados, tenían tanto trabajo que aunque exista una herramienta como esta, no tienen tiempo de utilizarlo. Esto es lo que nos sirve para reflexionar en las próximas etapas, dar un apoyo suplementario a los médicos. Lo que me parece importante es que qui sont les décès par toxiques et aux antalgiques, où effectivement il y a une prédominance de femmes avec un âge un peu plus élevé que les consommateurs de produits. Donc on est vraiment effectivement dans une population plutôt représentative de ce qu'on voit dans le soin primaire. Et ça, c'est effectivement très, très intéressant. Think is very similar in all parts of Europe, with a difference from north to south, but it's similar. es bastante similar en distintas partes de Europa, en el norte, en el sur. Existen proyectos en las agencias para realizar encuestas precisamente, porque los tratamientos difieren mucho en las distintas partes de Europa en términos de metodología y de resultados. Cambia mucho. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. No la he podido explicar en mi presentación para mantenerme dentro del tiempo. Sí, lo que quería añadir respecto al tratamiento es que sentimos una interrupción del sonido. Los riesgos de los tratamientos agonistas se priorizó más bien los tratamientos de sustitución y la reducción de riesgos y a veces en algunas conferencias o en algunas reuniones me da la sensación de que es casi obligatorio hablar únicamente de reducción de riesgos o de represión. Indico a Gavin, pero no tengo nada que ver con usted. Donde me parece que el debate está mal situado es, y de hecho tuvimos la reunión de programación estratégica la semana pasada en Lisboa para el programa de trabajo de los próximos 3 años. Invité a mi sucesor, la futura directora de la agencia, que entrará en sus funciones próximamente, la doctora Lorraine Roland. Sentimos, pero hay un corte de sonido. Considero que es imprescindible invertir más en el tratamiento. No es obsceno hablar de tratamiento y en algunas discusiones parece que está mal visto hablar de tratamiento.
Creo que la reducción de los riesgos es esencial y tenemos que reinventarla. Creo también que tenemos que incluir, y por eso hablaba de diagnóstico local, porque para mí el futuro de la reducción de riesgos se hace a nivel local, pero donde hay problemas de violencia, la violencia tiene que integrarse en el análisis, porque la reducción de los riesgos no es simplemente harm, no solo para los usuarios. Si queremos construir cuestiones que sean sostenibles y que tengan el apoyo también de la población y de los usuarios, tenemos que reforzar la estructura, sobre todo construyendo nuevas respuestas al reduciendo riesgos respecto a las nuevas conductas de riesgo. Pero por otra parte, como decía, nuestro informe considera que hay un periodo de latencia de unos 10 años entre el inicio del consumo de cocaína y el inicio del primer tratamiento. Quizá para el consumo de crack este periodo es más corto, pero en cambio la accesibilidad de los consumidores no es más fácil. Por tanto, si contamos este periodo de 10-12 años y si contamos que el aumento de la disponibilidad de la cocaína en el mercado ha aumentado el consumo y apareció hace 7 años, pues haré un llamamiento al Parlamento próximamente diciendo que hay datos indirectos. Por ejemplo, en los análisis de aguas residuales indican que hay mucha cocaína en el agua residual. El nuevo mandato de la agencia sobre drogas implica la preparación respecto a las drogas a corto y largo plazo, y aquí hay una cuestión que verán en la presentación si lo solicitan. Nosotros no estamos preparados ni de cara a una nueva epidemia de opioides, porque 15 países de los 27 han tomado iniciativas sobre la naloxona y es únicamente un tercio de países. El resto no ha hecho nada. Hay un tercio que no ha hecho nada. Se inquietan todos de lo que pasa en Estados Unidos, pero es importante que hagan algo en sus propios países. Y en segundo lugar, hay que avanzar y promover una inversión masiva en investigación y en la oferta de servicios, porque el día en que haya una nueva ola de petición de tratamientos para la dependencia a la cocaína o a los estimulantes, en sus centros de asistencia, sin duda, no tienen los medios para hacer frente a este aumento posible. Igual que en los opiáceos, los médicos generalistas que están en primera línea no están necesariamente equipados. Y creo que Dominique Lamy, que trabaja desde hace 35 años en formación de médicos generalistas, hablará luego o durante estos días. Estaría bien que nos dijera qué piensa respecto a la cocaína. Considero que no estamos preparados y tampoco en términos de protocolos. Leí una revisión hace unos meses sobre la forma como el craving se toma en cuenta en los protocolos de tratamiento a la dependencia a la cocaína. Y de hecho el craving en ninguno de los estudios se incluía en los criterios iniciales. Y sabemos que el craving es la causa principal de la recaída. ¿Por qué voy a hacer este llamamiento al Parlamento? Pues porque el Parlamento y la Comisión deciden sobre las prioridades para la investigación. Mi intervención recibirá la financiación al final del 27 porque creo que si queremos estar listos dentro de unos 3 años a hacer frente al aumento de la demanda, tendremos que aumentar el conocimiento y, por tanto, es el momento de adaptar el tratamiento. Es una paradoja que estemos obligados a decirlo hoy en Europa, cuando hoy estamos en Biarritz y la sala está llena de profesionales y lo mismo en todos los países de Europa. Por tanto, hay aquí un hueco, un gap respecto al conocimiento incluso. Y esto es una de las prioridades, al menos para mí, es la principal prioridad para la Agencia Europea de Drogas y mi sucesora está totalmente de acuerdo conmigo en este sentido. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No hay ninguna reacción. Bueno, pues aprovecho
Como ha dicho, la respuesta no puede ser única, es múltiple, pero a todos los niveles. Vemos claramente que el mercado de la droga utiliza los medios comerciales que existen para los demás productos con mucha incidencia tanto en la producción, en la llegada a los consumidores, igual que lo que pasa con los otros mercados. Y esto también contribuye a banalizar los productos. Sabemos que hay productos que se banalizan más que otros, los psicoestimulantes o los cannabinoides, en comparación con los opioides, tienen una imagen diferente. Pero vemos que la sociedad ha evolucionado, vemos que los productos también han evolucionado y se ha adaptado a los métodos modernos y a los códigos también. Y vemos que hoy es importante que haya acciones a todos los niveles y desde el lado de la criminalidad también. Pero ¿cómo llegan los productos a la población y sobre todo a los jóvenes, y cómo hacer para que se preparen a esta exposición, teniendo en cuenta que en esta sociedad llamada moderna hay una problemática de dislocación social? Son las teorías de Alexander que contribuyen a fragilizar a los individuos y que buscan en los consumos una ayuda. Unos conductos. Vemos la importancia de integrar todo esto en los jóvenes, que a veces les faltan puntos de referencia y capacidad de entender cómo funciona. Son las famosas competencias psicosociales. Actualmente están poco integradas o no están integradas en absoluto en la vida de estos jóvenes para prevenir esta adicción, porque vemos que estamos acumulando retrasos respecto a una dinámica que por su lado crece. Vemos cada vez que crecen los productos. Entonces, ¿cómo hoy, sabiendo que aunque haya acciones de coordinación a escala europea, vemos que hay diferencias entre los países? Por tanto, en su opinión, ¿cómo se podría mejorar? ¿Cómo se podrían impulsar las cosas para cambiar y para aportar respuestas? Como ha dicho, que sea más holístico, más global, ante un problema que no puede resolverse con una sola estrategia, por ejemplo, represiva. Es una gran pregunta. Puedo compartir con ustedes, pero creo que hemos llegado a la hora. Una de las cuestiones es la imagen que mostraba antes el diálogo entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe. Creo que es el momento de reconocer que tenemos todos un problema de desarrollo humano. La fragmentación de las políticas, de las acciones, de la financiación, y no entrar en detallar ya lo que es incluso los discursos políticos. En nuestra sociedad posmoderna y posverdad es que no tenemos a nadie que presente un proyecto de sociedad. Nos encontramos, en el caso de Francia, los francófonos de Francia, hay un chiste de Coluche sobre el cáncer del brazo derecho. Hay servicios para el cáncer del brazo derecho, cáncer para el brazo izquierdo, pero en cambio no hay soluciones para la sociedad, y hace mucho tiempo que no hay, y cada vez hay menos soluciones para la sociedad. Estamos hoy en un contexto, además, en el periódico Le Monde esta mañana se hablaba de las negociaciones sobre el próximo presupuesto multianual europeo, pero sabemos que hay que reembolsar 8.000 millones del préstamo realizado colectivamente durante la pandemia del COVID. Las estimaciones de la presidenta de la Comisión es que hay que encontrar al menos 8.000 millones para invertir en defensa, para recuperar el retraso de lo que nos ha hecho en 60 años. Por tanto, hay muchas cosas que nos han hecho durante mucho tiempo. Cuando teníamos dinero no se hizo, y no tenemos dinero. Y este es un gran reto para nuestras sociedades. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas, o al menos cuando empecé mi mandato, fue una prioridad. Mi prioridad era transformar la agencia y mejorar su valor público.
y mi prioridad era acercarla al terreno y hacerla cada vez más útil. Creo que hay muchas cosas a hacer para llamar la atención, para mostrar también respuestas interesantes que existen a escala local. Antes, cuando rendía homenaje a todas las personas presentes en la sala y en toda la Unión que trabaja en este sector, tenemos más recursos de lo que creemos. Por tanto, lo primero a tener en cuenta, y lo sabemos y lo tendríamos que hacer más, hay que dar a conocer. El año pasado, por ejemplo, organizamos la primera conferencia europea sobre la violencia asociada a la droga, y yo insistí en que se organizara esta conferencia y aún más para que no fuera una conferencia de más sobre este tema. Insistí en el punto común, que era el apoyo a nuestras comunidades. Por tanto, creo que estamos en un entorno difícil y, como decía antes con Bertrand Lebeau, antes de empezar esta mañana, creo que no es sorprendente que mucha gente esté angustiada y estresada, porque la actualidad y la información en bucle no para de aumentar nuestra angustia. Y a lo mejor me empujar a llevar comportamientos que te ayuden, en cierto modo, o que ayuden a superar la angustia. Pero en mi opinión, y es lo que hemos intentado hacer con la agencia en los 10 últimos años, es también arriesgarnos a tomar la palabra sin salir de nuestro papel, pero para mí no es imaginable hablar por hablar, sin criticar la declaración de un ministro o de otro. Siempre hay una forma de decir, como se dice en psiquiatría, sí, pero no de este modo. Muchas gracias por esta respuesta. No hay preguntas. Bertrand Lebeau. Muchas gracias. Sí, me gustaría que hiciera un comentario sobre lo que ha dicho, sobre una pregunta, y era, sí que fue primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, la oferta o la demanda? Contra la idea según la cual la demanda viene primero, usted dice que esta idea permite acusar. Lo sentimos, hay un corte de sonido. Pero creo que es posible decir que la demanda, si no es primera, es muy importante en una dialéctica respecto a la oferta, sin que tenga como consecuencia el acusar a los usuarios, como se hace en la actualidad en Francia, de estar en el origen del problema. ¿Está seguro de que el único argumento en favor de la preeminencia de la oferta se mantiene respecto a la otra tesis, que es la que dice que primero viene la demanda? Es una pregunta muy interesante. Creo que tendrá que escribir algo sobre este tema en una de sus próximas obras. Tiene toda la razón. Lo sentimos, hay un corte de sonido. Se plantea una dicotomía entre de proteger el uso, y algunos lo quieren defender a toda costa, como si fuera el único valor y el único objetivo posible, y borrando y por otra parte, los que quieren proteger a los ciudadanos teóricamente y aprovechan para pasar una agenda política que tiene otros objetivos ocultos. La pregunta no es tan fácil. Y de hecho, lo que me quedo de su pregunta, porque es una pregunta que da vueltas en mi cabeza, y es que, por una parte, lo que es inaceptable, y estoy en contra a estas ideas de castigar a las personas vulnerables, eliminando los subsidios. Corte de sonido, lo sentimos.
Es una mentalidad pequeño burguesa, que vendría a decir que en las familias bien no hay problemas como estos. Esto es un discurso que aparece tanto en la violencia familiar, en el abuso sexual, en el uso de drogas. Es este argumento que si eres bien educado y vives una familia bien, no tienes estos problemas. Y lejos de la realidad, es un falso debate, un falso discurso. Y ahí no estoy de acuerdo. Pero al mismo tiempo, cuando vemos la violencia, por ejemplo, del caso de Marsella, de Bruselas, dos ciudades diferentes, son ciudades en las que hay mucha violencia. No se puede evitar plantearse estas preguntas, no en un sentido punitivo, porque una de las medidas es, hay muchos que proponen cambiar las leyes sobre la protección de los menores para disminuir la edad a partir de la cual se puedan inculpar o mandarlos a la cárcel. No es esta la solución. La respuesta tiene que ser una respuesta social, y no hablo de ausencia de políticas y el papel de la cárcel en la reinserción. No hablamos de esto, pero esto no quita que no podemos decir únicamente que hacen falta medios para la policía y la justicia. Hace falta, evidentemente, pero no podemos decir solo que faltan medios para el tratamiento o para la reducción de los riesgos. Ahí existe el hecho de que si todas estas personas no viven en el centro de Bruselas o no van al centro de Marsella para provisionarse y vuelven a casa, no habría tantos problemas en el terreno también entre las bandas. Por tanto, el consumidor forma parte del sistema, pero de ahí a convertirlo en el objetivo, en la diana, como en la caza, pues es inaceptable. Y para mí quiere decir que el concepto mismo de prevención, me acuerdo lo que decían los colegas de la Sociedad de Investigación y Prevención. Estoy de acuerdo en el hecho de que la prevención, contrariamente a lo que se puede pensar, no es únicamente una cuestión de elección individual, de decir que no, es algo que forma parte y esto sigue completamente de actualidad. Existe un contexto y el problema no es solamente el problema de un individuo. Por lo tanto, ¿cuáles son la última forma de interpretar para incluir este problema en el diagnóstico local? No creo que podemos hacer una economía, pero no tengo respuesta para cómo habría que gestionarlo. Al menos hay que plantearse la pregunta. No podemos dejar únicamente el consumo fuera del diagnóstico del problema, pienso yo. Bien, muchas gracias por esta respuesta. Una pregunta, Jean-Michel Delille, por favor. La dernière. Dos preguntas y muy cortas. La primera es para Alexis. Gracias por la presentación, y tú has comentado anteriormente el contraste que existe entre la mejora de los indicadores con los jóvenes en la entrevista SPAD en Francia y el aumento de los niveles de consumo como aparece en la epidemiología de las aguas residuales. Y la pregunta, ¿quiénes son esos usuarios o esos consumidores? Quizás adultos que eran 18 hace tiempo. Me gustaría que me contestara quiénes son estas personas. Y luego otra pregunta para David Barth. Me parece que hace 30 años estaba yo en Indianápolis, en Minnesota, con un profesor para hacer antropología de terreno apasionante. Y he oído que también había problemas sobre los trastornos asociados. ¿Ha habido un impacto en el uso de esta herramienta, quizá en la identificación y quizás la forma de acompañar esos trastornos asociados, que es una de las claves también para luchar contra la adicción? Bien, muchas gracias por su pregunta. We're still doing sub-analyses to see if there are differential outcomes.
para poder ver si existen resultados diferentes en lo que tienen problemas de ansiedad o depresión. Para aquellos que ya han seguido sistemas que se pusieron en marcha, en realidad, a ver, no hemos inventado esto para ello. Ellos ya realizaban cosas a este nivel. Lo único, lo que hemos hecho es tomar la información para dar información acerca del proceso respecto a los opioides. Y eso podría tener un impacto sobre, por ejemplo, la toma de decisión de consultar a un especialista o hacerlo en clínica. Por lo tanto, queríamos ver si podía aparecer diferencia en los resultados y si había recorridos de cuidados más identificados para aquellos que sabíamos tenían ansiedad o depresión. Y lo que hemos hecho es obtener información igualmente también sobre las pruebas sobre los tratamientos de hepatitis C y de VIH. Y, en fin, no tenemos tiempo de abordar este tema, quizá en otro año, quizás porque hay mucha información. Esto me hace pensar también para el tema de lo que ganan la loto en Francia. Y decían, los que han ganado estos premios, ¿quiénes son y qué hacen? Pues lo hago la misma pregunta para la investigación a nivel general o la epidemiología de las aguas residuales. Y creo que la forma de abordar esto es que tenemos fuentes de información potenciales y otros que hay que reconstruir o desarrollar. Las fuentes existentes son, por ejemplo, en los países que tienen una sala de consumo, digamos, supervisada, como por ejemplo en Suiza, pero hay 2 salas también en Francia y hay un centenar en toda Europa de estas salas de consumo supervisado. Países como Austria, donde hay un programa de control de drogas, o en Viena, o Energy Control en Barcelona, son personas que le puede dar una información diaria de qué es lo que las personas consumen en algunos grupos y es una fuente única. También tenemos otro proyecto a lo que participan algunas ciudades francesas a nivel de la agencia sobre el análisis del cabello y el análisis también de los residuos de las jeringuillas. Por lo tanto, estamos ahí intentando desarrollar y redimensionar algunas de estas informaciones y también la red Irioden de las salas de urgencia que colaboran, porque de nuevo, cruzando indicadores que son todos parciales, no va a permitir tener una mejor idea. Y además, hay otro proyecto que hemos desarrollado desde hace algunos años, es el Web Survey, es la entrevista sobre Internet y que busca únicamente personas que declaran consumir sustancias lícitas o no, aún lícita. Y la última campaña hemos tenido 130.000 personas, consumidores declarados que han participado a esta encuesta a nivel europeo. No lo sabemos, una muestra representativa de toda la población, pero es de esta forma que hemos descubierto que entre los consumidores declarados para el conjunto de la Unión Europea habrá una media de 10 a 12% de estas personas que dicen consumir ketamina regularmente. Y es interesante porque aunque no sea una muestra representativa, es una fuente única de información para entender la importancia del problema para aquellos que son consumidores. Y para mí es un poco esta pregunta de cómo gestionar los riesgos en medicina. A veces, en mi experiencia, cuando yo trabajaba en el hospital universitario, me daba cuenta que a menudo algunos médicos minimizaban el riesgo y en medicina o en cirugía siempre hay un riesgo y olvidamos a menudo que para aquel que tiene que hacer frente al problema no es 1/10.000, es 100%. Y lo mismo cuando utilizamos fuentes diferentes. Y para terminar también, es por ello que yo hablaba de la investigación, acción participativa, pero también de los focus group. Nosotros hemos financiado un proyecto piloto en el Festival Tomorrowland, el mayor festival de Europa, con 400.000 personas que se reúnen en 2 días cerca de Anvers, en Bélgica. Es música electrónica. Visité
personalmente este festival este verano y hubo 2 fallecimientos por sobredosis, únicamente, podría decir. Y el perfil de uso o de consumo es completamente diferente que tenemos en la región. Las 2 personas tenían 31 años, 32 años. No tuve los resultados completos del análisis, pero lo que sabemos en el momento del festival es que era una combinación de MDMA con una dosis muy potente, había 260 miligramos de MDA, y la comparación, lanzamos la primera alerta sobre uno de estos comprimidos con un logo de elefante y tenía 60 miligramos. Ahí tenía 260. En Viena se llegó hasta 360 miligramos a estas pastillas. Y ahí en este festival fue una combinación de cocaína y efectivamente de MDMA con una dosis muy potente. Y lo que se ha buscado es en el terreno, fuera de la presencia de policía, obviamente personas, y eso era la encuesta, que estaban dispuestos a hablar de su consumo. Por lo tanto, lo que nos falta, sobre todo, es mucho más investigación y búsqueda cualitativa. El director, como director de la Agencia Europea de Droga, abusamos de la estadística, pero estas nos dice el cuánto, pero no el por qué y cómo. Y yo menciono también el profesor de estadística en la universidad y siempre nos recordaba que la estadística, en el mejor de los casos, permite confirmar que su hipótesis no es errónea, y el número de datos que se recoge sin ningún tipo de hipótesis ni de pregunta previa es lo que provoca que a veces tenemos que tomar esos datos estadísticos y completarlo con otra información, que es una del beneficio de la red de reducción de riesgo en Europa, porque estamos en mejor posición o lugar para escuchar al consumidor. Y esto es uno de los progresos que no deberíamos perder en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, veis la riqueza de los debates. Vamos a concluir esta primera parte de la mañana con una pausa hasta las 10:40, porque luego vamos a seguir con 3 presentaciones si queremos mantenernos en el timing y terminar a las 12 en punto. Por tanto, buena pausa corta y vuelvan rápidamente. Muchísimas gracias a los oradores por la calidad de sus contribuciones y a todos los presentes. Muchas gracias.